Muy buenos días. Hoy, en el día 327, leeremos los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Romanos. Comencemos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora leeremos el capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Ahora leeremos el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, de acercar, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos tres capítulos que hemos leído. En el capítulo 4 podemos ver que solo Dios quita la culpa que hay en nuestro corazón. ¿Cuántas veces por el pecado que cometemos llegamos a sentir esa culpa que vemos que nadie la puede quitar? Pero la palabra nos muestra que el único que puede quitar esa culpa es el Señor. Vemos allí en la palabra que la autoconfianza es vana y eso lo vemos en los versículos 3 al 4 que dice así. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham no hizo nada que mereciera la gracia y el favor de Dios. Siendo un hombre pagano, Dios lo quiso llamar, como a usted y a mí. Por eso no podemos tener una autoconfianza, porque simplemente es vana. Lo vimos en el capítulo de ayer, cuando en el capítulo 2, cuando vimos en el 3 que no hay excusas. La religión no es una excusa, declararse ateo no es una excusa, pensar que somos buenos no es una excusa, pensar que no hacemos mal a nadie no es una excusa. Todos estamos bajo pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, no tenemos excusa, no hay algo que nos ayude a confiarnos en nosotros mismos. De hecho, la palabra dice que nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Somos perdonados es por la gracia de Dios, y eso lo vemos en el versículo 7 que dice así. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Quién lo hace? El Señor. Porque lo merezcamos, no, por su amor y por su gracia. Solo Jesús puede quitar toda culpa y eso lo vemos en el versículo 8 que dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ya vimos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando usted y yo vamos al Señor, reconociendo nuestro pecado, arrepentidos por nuestro pecado y entregamos a Él nuestro pecado y le pedimos perdón y le decimos que nos lave con su sangre, dice la Biblia que Él arroja nuestros pecados a lo profundo de la mar. Y lo que sucede es que a causa de la presión del mar, cuando un objeto está sumergido en la profundidad hay una implosión, es decir, que se borra todo pecado y por eso se acaba la culpa que la quita solo el Señor. Una salvación que fue planeada desde el principio para toda la humanidad. Y eso lo vemos en los versículos 9 al 12, donde dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos se circuncidaban como una manera de evidenciar que habían hecho un pacto con Dios
que serían su pueblo. Ellos excluían a todos los que no fueran circuncidados como que eran parte del pueblo de Dios. Es más, si alguien quería ser parte del pueblo, podía ser circuncidado y practicar los rituales de ellos. Sin embargo, aquí cuando Dios llamó a Abraham y le contó la fe por justicia, Abraham aún no estaba circuncidado. Es decir, que desde un principio, aunque los judíos estaban cegados en que la salvación era solo para ellos, Dios había establecido un plan de salvación para toda la humanidad. Y ahí es donde Dios quiere decirnos que Él nos puede dar vida, que para Él no hay nada imposible, y eso lo vemos en el versículo 17 que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Muchas veces espiritualmente estamos muertos cuando hemos decidido apartarnos de Dios. Y quizás muchas personas por eso en su corazón no sienten el gozo y sienten ese deseo más bien de morir, de quitarse la vida. Pero déjame decirte que Dios puede darte vida, Dios puede restaurar tu vida y puede hacer que tú puedas tener una fe inquebrantable, como lo vemos en los versículos 19 al 21, que dice así. Y no se debilitó, está hablando de Abraham, en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tenemos nosotros una fe tan genuina, tan fuerte, tan inquebrantable. En el capítulo 5 vemos que solo Cristo nos justifica. El capítulo 5 nos muestra que solo hay una manera de tener paz y la vemos en el versículo 1 que dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera paz se encuentra cuando usted y yo obtenemos el perdón de Dios, porque mientras haya pecado en nuestro corazón, no hay paz. También vemos el propósito de las tribulaciones en los versículos 3 al 5 que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, qué rico es que se desarrolle en nosotros este propósito de las tribulaciones, que permitamos que Dios trabaje en nosotros a través de ellas. También vemos cómo Dios nos ama con un amor incondicional. Generalmente el amor que nosotros los humanos damos es un amor condicional. Te amo si me amas, te amo si me ayudas, te amo si me puntos suspensivos. Mientras que Romanos 5:8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ya que solo en Cristo encontramos la reconciliación. Y eso lo vemos en los versículos 10 al 11 que dice así. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando no conocíamos a Dios éramos enemigos de Él, pero cuando usted y yo pedimos perdón y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos hemos reconciliado con el Señor. Vemos acá también que el pecado es la peor pandemia de la humanidad. Y eso lo vemos en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre comenzó el pecado. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hoy estamos escandalizados por una pandemia que ya lleva más de 1 año y medio. Mejor dicho, va para los 2 años. Y estamos escandalizados por una pandemia
que ha tomado a muchas personas y que muchos han muerto, pero no hemos querido entender que la peor pandemia es el pecado, porque empezó en un hombre y tomó a toda la humanidad y no se ha detenido. Por el pecado, por el odio, por el resentimiento, muchos mueren, muchos hogares se destruyen. Esa es la peor pandemia. Necesitamos abandonar el pecado. Recibe el regalo de la justificación que solo lo puede dar Dios. Versículo 18 al 19 que dice así. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Te gustaría ser justificado por el Señor? Si no has conocido al Señor, te invito a que te acerques con una oración y le digas que transforme tu vida. Quiero leerte también en el capítulo 6 que nos habla que el Señor nos hace libres. Eh, ¿Y libres de qué? Libres del pecado. En el versículo 1 y en el versículo 15 vemos que la misericordia de Dios no es la excusa para pensar que podemos vivir en el pecado. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 15 de este capítulo 6 que dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y el versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces no podemos abusar de la misericordia de Dios como muchos que dicen, no, es que Dios es bueno y Él me perdona. No. Muertos o vivos al pecado, versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando una persona muere, ya no mueve una mano, ya no mueve un pie, ya no puede hacer nada. Asimismo, si nosotros hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en él. Cristo nos libertó del control del pecado sobre nuestra vida, versículos 6 y 14. El 6 dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por eso, porque el Señor nos ha libertado del pecado, Él nos hace un llamado a la santidad, versículo 12 al 13, que dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis aún en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Somos llamados a santificarnos para Dios, a querer agradar a Dios. Él nos dijo, sed santos como yo soy santo. Somos llamados a vivir libres del pecado para servir a la justicia, como dice el versículo 18, que dice así. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos creyendo a Dios que nos ha libertado de la esclavitud del pecado? ¿O pensamos que no podemos vencer el pecado y persistimos en él? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.